Como se puede observar, para calcular este valor se debió necesariamente calcular el valor de desecho contable, ya que en el efecto tributario se obtiene restando el valor libro que tendrán los activos al final del 10º año. Para calcular el valor del desecho por el método económico debe tomarse el flujo de caja de un año normal, restarle la depreciación anual del conjunto de activos y dividir ese resultado por la tasa de retorno exigida a las inversiones. Como el proyecto de ampliación se plantea en 2 etapas, es posible esperar que el 10º año ya esté estabilizado en el ingreso incremental neto atribuible a la ampliación en 24 millones anuales, como se mencionó anteriormente. Este monto deberá reducirse una cantidad considerada corno la necesidad promedio anual para reinvertir en mantener la capacidad productiva de la empresa a perpetuidad, como establece el modelo. Si la depreciación anual obtenida del cuadro de cálculo del valor del libro es de 7.800.000, el desecho económico sería B de 24 millones menos 7.800 millones igual 135 millones sobre 0,2. Por último, es necesario considerar que la empresa poseerá, además de los activos fijos, el capital de trabajo invertido para financiar la operación. Este valor contribuye parte de los beneficios que la empresa tendrá a su disposición por haber invertido en el hacer el proyecto. Igual que en el caso de los activos fijos, este activo corriente se debe valorar junto con el valor desecho, pero únicamente cuando se emplea cualquier de los métodos de valoración de los activos. Cuando se calcula el valor de desecho por el método económico, no se debe considerar la recuperación del capital de trabajo, por cuando el proyecto se valora, solo es función de los flujos de caja. Por eso, activos pueden generar un futuro. Dicho de otra forma, el proyecto no se puede generar ningún flujo futuro si no tiene capital de trabajo. Por ejemplo, si el proyecto puede generar un flujo promedio de $100 y exige capital 10% de rentabilidad, el valor de proyecto de $1.000, pero sí se debe invertir además $200 en reponer el capital de trabajo retirado. Los $100 ya no representan un 10% de la inversión total, que ascendería a $1.200. Flujo de caja 7. Flujo de caja del proyecto. Un actor de mucha relevancia en la confección correcta de flujo de caja es la determinación del horizonte de evaluación de una situación ideal. Debiera ser igual a la vida útil real del proyecto, del activo o del sistema que origina el estudio. De esta forma, la estructura de costos-beneficios futuros de la proyección estaría directamente asociada con la ocurrencia esperada de los ingresos y egresos de caja del total periodo involucrado. 7.1. Estructura general del flujo de caja. Un flujo de caja se estructura en varias columnas que representan los momentos en que ocurren los costos y beneficios de un proyecto. Cada momento refleja cosas. Los movimientos de caja ocurridos durante el periodo, generalmente de un año, y los desembolsos que deben estar realizados para los eventos del periodo siguiente pueden ocurrir. Si el proyecto evaluará un horizonte de tiempo de 10 años, por ejemplo, se deberá construir un flujo caja de 11 columnas, una para cada año de funcionamiento y otra para reflejar todos los desembolsos previos a la puesta en marcha. Esta última va antes que las demás. Se conoce como momento
cero y incluye lo que se denomina calendario de inversiones. El calendario de inversiones corresponde a los presupuestos de todas las inversiones que se efectúa antes del inicio de la operación que se espera realizar con la implementación del proyecto. Una forma de ordenar los distintos ítems que componen el flujo de caja de un proyecto considera los 5 pasos básicos que se muestran en la figura 7.1. Los ingresos y egresos. Efectos impuestos incluyen todos aquellos movimientos de caja que por naturaleza pueden alterar el estado de pérdidas y ganancias o estado de resultados de la empresa y por lo tanto la cuantía de los impuestos sobre las utilidades que se podrán generar por implementación del proyecto. Por ejemplo, entre este tipo de ingresos se pueden identificar las mayores ventas que podrán esperarse de una ampliación, los ahorros del costo del cambio de tecnología o la venta de algún activo si se hace un abandono de alguna área de actividad de la empresa, y entre los egresos de las remuneraciones, insumos, alquileres y cualquier desembolso real que signifique además un gasto contable para la empresa. Figura 7.1. Etapas de la construcción del flujo de caja. Ingresos y egresos, efectos a impuestos, gastos no desembolsables, cálculo del impuesto, ajuste de gastos no desembolsables, costos y beneficios no afectos a impuesto. Los gastos no desembolsables corresponden a gastos que, sin ser salidas de caja, son posibles de agregar los costos de la empresa con fines contables, permitiendo reducir la utilidad sobre la cual se deberá calcular el monto de los impuestos a pagar. Por ejemplo, constituyen cuentas de gastos contables, sin ser egresos de caja, la depreciación de los activos, la amortización de los activos intangibles y el valor contable o valor libre de los activos que se venden. Como resultado de las sumas y restas de ingresos y gastos, tanto efectivos como no desembolsables, se obtiene la utilidad antes del impuesto. En la tercera etapa, la del cálculo del impuesto, corresponde a aplicar la tasa tributaria porcentual sobre las utilidades para determinar el monto impositivo que sí es un egreso efectivo necesario de incorporar la construcción de flujo. Cada después del cálculo y restando el impuesto se obtiene la utilidad neta. En los costos y beneficios no efectos a impuesto se deberá incluir aquellos movimientos de caja que no modifican la riqueza contable de la empresa y por lo tanto no están sujetos a impuestos. Por ejemplo, en los egresos se incluirán las inversiones, por cuanto adquirir un activo no disminuye la riqueza de la empresa, sino solo está cambiando un activo corriente como caja, por ejemplo, un activo fijo como máquinas, o aumentando el valor de los activos y los pasivos simultáneamente si su adquisición fue financiada con deudor. La pérdida para la empresa se producirá posteriormente cuando entre el uso activo, como se mencionó antes, esto se refleja una pérdida anual de una parte de su valor, lo que se registrará contablemente en la depreciación. En los beneficios no afectos a impuestos se incluirá la valoración del remanente de la inversión realizada o ocupada, la que se expresa en el valor deshecho del proyecto, en que incluso puede tener un valor superior a la inversión inicial. Se anotará al final del último periodo de la evaluación. Cada uno de los 5 pasos ordenará la información que corresponda a cada cuenta, registrándose en la columna o momento respectivo. Por ejemplo, en la columna o momento o 0 se registrará todas las inversiones que se deben estar efectuando para que el proyecto pueda iniciar su operación a partir del primer periodo. Previo a la puesta en marcha del proyecto, la inversión se realizará por lo general como un solo monto en el momento 0. Esto hace necesario construir un calendario
de inversiones que posibilite agregar el costo de capital inmovilizado durante la etapa de construcción y puesta en marcha. Comúnmente este calendario se hace en periodos mensuales correspondiendo al último momento cero del proyecto, es decir, que el desembolso realizado en el último mes no ocasiona costos de capital. En el calendario de inversiones se deben incluir todos los egresos derivados de eventual puesta en marcha. El proyecto sean calificados bajo denominación de inversión o de gasto. Por ejemplo, entre estos últimos están aquellos que se incurre por el concepto de seguros de la maquinaria, sueldos, alquileres, impuestos territorial o energía, entre otros, durante la etapa de construcción o inversión. En empresas en marcha, estos egresos son cargados frecuentemente como gastos de periodo para fines contables y tributarios, mientras que los inversión propiamente tal se activan para posteriormente depreciarlos. Por otra parte, una columna de flujo como la 4, por ejemplo, anotará los ingresos y egresos proyectados para el cuarto año, más aquella inversión que deberá estar realizadas para enfrentar un crecimiento en la operación en el quinto año. Si, por ejemplo, como se muestra en la tabla 7.1, activo tiene una duración estimada de 6 años, al final del sexto periodo, momento 6, se deberá incluir el ingreso esperado de la venta del que se reemplaza antes de impuesto y el egreso de la inversión reposición después de impuesto. Nótese que al aumentar la inversión fija, el momento 4 se incrementó también la inversión en capital de trabajo para asegurar el financiamiento de la mayor actividad que el momento de la operación implica. Para el negocio, por el contrario, en el momento 6 se incluye en la inversión fija y no se agrega otra capital de trabajo, por suponer que la sustitución de activos no cambia los requerimientos de capital de operación. Tabla 7. Estructura general de un flujo de caja. Venta, producto, servicio, venta, activo, costos, funcionamiento, depreciación, amortiguación, intangible, valor contable, utilidad, impuestos. 200, 208, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 208, 216, 225, 236, 306, 306, menos 50, menos 51, menos 50, 40, menos 20, menos 20, menos 36, menos 124, 131, 105, menos esto. Ok. Utilidad neta, depreciación, amortización, valor contable, inversión, ampliación, reemplazo, capital de trabajo, valor de desecho, flujo de caja. Si el proyecto se evalúa en un horizonte de 10 años y uno de los activos tiene exactamente una vida útil de 10 años, se deberá incluir el momento 10 de reposición de ese activo. Cuando el valor desecho se calcule por el método económico, aun cuando sea una final de periodo de evaluación, por cuanto la empresa tiene un horizonte de vida superior a la plaza de evaluación. Para que el proyecto tenga capacidad de seguir generando beneficios a futuro, los que se consideran para calcular el valor desecho del proyecto, se requerirá toda su capacidad productiva instalada disponible. Es posible tener un resultado de evaluación más certero si en vez de anotar la suma de los flujos durante un año, estos se capitalizan, por ejemplo, mensualmente agregándole el costo de capital utilizado dentro de un año. Lo anterior se usa escasamente y solo cuando existen estaciones significativas durante un año. Obviamente la capitalización es un flujo anual expresado mensualmente, deberá hacerse a la tasa de costo de capital mensual. En la gran mayoría de los casos, sin embargo, no se calculan flujos capitalizados en forma mensual, por cuando se considera que la variación del monto calculado de rentabilidad para el proyecto generalmente cambia en forma poco significativa y porque parte de este estacional puede ser corregido por un capital de trabajo determinado sobre consideraciones estacionales. El horizonte de evaluación o plazo que se evalúa
La inversión depende de muchas de las características de cada proyecto. Si es uno que se le augura una vida útil real de 5 a 8 o 15 años, por ejemplo, lo mejor será construir un flujo de caja ese número de años. Pero si el proyecto pretende mantenerse en el tiempo, hay una convención no escrita que se hace que la mayoría de los evaluadores usen periodos de evaluación de 10 años. Los beneficios que son posibles a esperar después del 10º año reflejan el valor de desecho del proyecto, en el cual se anotará como un beneficio no afecto a impuesto en el último momento de flujo. 7.2. Situación base frente a la situación con el proyecto análisis incremental. Repito, 7.2. Situación base frente a la situación con proyecto de análisis incremental. La estructura genera la construcción de cualquier flujo de caja en la misma, cualquier sea de objeto de la inversión o finalidad del estudio. Sin embargo, cuando el proyecto se evalúa para una empresa en marcha, se puede presentar distintas situaciones que deben ser claramente comprendidas para poder emplear en forma correcta de los criterios que incorporan particularidades de cada una de las situaciones. Una primera forma de determinar la conveniencia de una inversión que genera un cambio respecto a una situación existente mediante la proyección de flujos de caja cuyos resultados deben ser comparados, uno para lo que se denomina la situación base o sin proyecto y otro para la situación con proyecto. En ambos casos deberás estimar el comportamiento del flujo. Cada efectivamente se espera que se pueda ocurrir si se opta de seguir un otro curso de acción. Por ejemplo, si el proyecto evalúa la conveniencia de realizar un reemplazo de alguna maquinaria, se deberá anotar en el momento cero. Hoy la situación con proyecto beneficioso dado por la cual la posibilidad de la venta del equipo de uso y inversión por la compra del sustituto. Por este concepto, sin embargo, no se deberá anotar ningún valor en la situación base, por cuanto ni se deberá el equipo actual ni comprará uno nuevo. Cuando las dos situaciones tienen variables comunes, estas podrán obviarse por ser irrelevantes para la decisión. Por ejemplo, si los ingresos son idénticos, al elegir el sistema de transporte para la empresa, este ítem podrá omitirse de la situación base y de la situación con proyecto, efectuar la comparación por el criterio del mínimo costo. Una alternativa al criterio de comparar la situación base con la situación con un proyecto es efectuar un análisis incremental en que correctamente aplicado debe conducir al mismo resultado. Por ejemplo, si con el criterio anterior correspondiera a anotar el flujo de caja de situación base costo 1000 por consumo de energía en la situación con proyecto, este ítem baja 800 en la construcción del flujo incremental, se verá anotar un beneficio de 200 en el ahorro costo en el consumo de energía si es que se ejecuta el proyecto. De acuerdo con esto, el resultado de ambas alternativas debe no solo conducir a la misma decisión, sino también mostrar exactamente la magnitud monetaria de la diferencia de los resultados. Por ejemplo, el resultado de la primera alternativa muestra un beneficio neto para la empresa de $10,000 en la situación base de $7,000 para la situación con el proyecto de análisis incremental. El resultado tendrá que mostrar un beneficio neto de $3,000 que refleja en cuanto mejora la situación de la empresa o empeora. Si ejecuta el proyecto con este criterio, si el resultado incremental fuese negativo en $4,000, no se debe interpretar como una pérdida atribuible, así se le hace el proyecto, sino a una baja comparativa en el beneficio por este monto. En el siguiente ejemplo muestra la forma de construir el flujo de caja mediante los dos procedimientos alternativos. A. Comparando a situación base respecto de la situación con proyecto B mediante un análisis incremental. Ejemplo 7.1.
Suponga que una empresa cambia el vehículo que actualmente usa por otro nuevo que posibilitaría la reducción de sus altos costos de mantenimiento y repuestos. Ambos vehículos presentarán el mismo servicio, por lo que se considera que los beneficios directos no son relevantes para la decisión. El vehículo actual se compró hace 3 años con $1,000. Hoy tiene un valor del mercado de $500 en vida útil, de 5 años más el cabo, de las cuales tendrán un valor de mercado de $60. El costo de funcionamiento anual se estima constante a $400. El nuevo vehículo tiene un valor de $1,200, pero permite reducir los costos de funcionamiento a solo $300. Ambos vehículos se deprecian linealmente en un total de 5 años. El vehículo actual se ha valorizado contablemente en el paso registrado un valor libro actual de $440 y restándole 2 años de depreciar. La tasa de impuesto a las utilidades es de 15%. Es consideración que el vehículo actual tiene una vida útil máxima de otros 5 años. Se compara con la conveniencia de quedarse por ese periodo con el vehículo actual o el nuevo. Si éste tuviese una vida útil estimada de 7 años, se debe calcular su valor desecho. Al final del periodo de evaluación, para ello, suponga que se espera un valor de mercado de 320. Si tuviese 5 años de uso, en primer lugar, se construirá el flujo de caja, la situación base siguiendo los 5 pasos mencionados. A. Ingresos y egresos, efectos a impuestos. Se incluye el ingreso por la venta del equipo actual a fines de su vida útil y el egreso asociado al costo de funcionamiento. B. Gastos no desembolsables debido a que el vehículo actual lleva 3 años depreciándose y a que el precio de depreciación es de 5 años. Se incluyen 2 años de depreciación equivalente al 50% del valor del libro valorizado en cada año. Como al final del 5º año el vehículo estaría totalmente depreciado, su valor del libro al momento venderse será 0. C. Cálculo del impuesto. A este caso, utilidad del proyecto base arroja un resultado negativo por haberse incluido los ingresos de la empresa que, como se mencionó, son iguales para ambos vehículos y por lo tanto relevantes para la decisión. Por esto, no se considera el impuesto como 0, sino que se mide al ahorro tributario con que contribuye esta opción hacia el total de la empresa. D. Ajustes por gastos no desembolsables. Se nota con signo positivo la depreciación restada para calcular la utilidad contable e impuesto, como una forma de anular su efecto por no constituir movimientos de caja. Si el vehículo hubiese tenido valor libro, al momento de venderse también debería sumarse para eliminar su efecto sobre el flujo e ingresos y egresos, no efectos impuestos. En este ejemplo, la situación base no requiere hacer nuevas inversiones, tampoco existe valor desecho de vehículo, por lo cuanto se considera su venta final de periodo de evaluación. El flujo de caja resultante para la situación base se muestra en la tabla 7.2. Tabla 7.2, flujo de caja, situación base o sin proyecto. Sin proyecto. Venta de activo, costo de funcionamiento, depreciación, valor libro, utilidad, impuesto, utilidad neta, depreciación, valor libro, flujo. En la situación con proyecto se observan los siguientes componentes del flujo de caja proyecto. A. Ingresos y egresos, efectos impuestos. Si es que se hace reemplazo, se podrá vender el vehículo actual en $5,000. No se anota la venta del activo nuevo dentro de 5 años debido a que los demás probables en que en esa oportunidad no se venda, por lo que se debe registrar como valor desecho el nuevo costo de funcionamiento. Baja esta alternativa
a $300 anuales. B. Gastos no desembolsables. Incluye la depreciación anual activo en 5 años y el valor libro vehículo que se vende que corresponde a lo que falta por depreciar. C. Cálculo del impuesto. A calcular el similar a la situación base, aunque el momento cero se observa un efecto tributario negativo por aumento de las utilidades contables generados por la venta de vehículo. D. Ajuste por gastos no desembolsables. Se sigue el mismo procedimiento de la situación base. E. Ingresos y egresos, no efectos a impuestos. Incluye el valor de la inversión de reposición en el momento cero y el valor desecho y el valor real remanente de la inversión que se calculó por el método comercial de la siguiente forma: venta de activo 320, valor libro 0, utilidad 320, impuesto 15% menos 48, utilidad neta 272, valor libro 0, valor de desecho 272. En este caso no se ve conveniente aplicar el método contable, ya que la vida útil contable de los vehículos difiere de la vida útil real, distorsionándose los resultados. En este ejemplo, ambos vehículos tienen un valor libro de 0 al final del 5º año. Sin embargo, mientras el vehículo actual no tendrá un alternativo al cabo de ese periodo, el vehículo nuevo les restaría todavía 2 años más de vida. Obviamente, en ese momento ambos activos no pueden tener el mismo valor. El método de valor de desecho económico tampoco se puede aplicar, ya que excluir los ingresos por considerar irrelevantes para la decisión se trabaja con flujos negativos que hacen imposible valorar el remanente de la inversión actualizados costos. El flujo de resultados para la situación con proyectos se expone en la tabla 7.3. La medición de la rentabilidad de ambas opciones se concluirá cuál es la más conveniente. En este caso, se optará por los menos negativos de los dos. Tabla 7.3. Flujos de caja con proyecto. Con proyecto 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ventas de activo, costos de funcionamiento, depreciación, valor al libro, utilidad, impuesto, utilidad neta, depreciación, valor al libro, inversión, valor, desecho, flujo. Una forma alternativa de llegar a la misma información de apoyo a la decisión es la de construir directamente un flujo de caja incremental. Para ello se debe incluir la variación ocasional de cada ítem presupuesto en el flujo por eventual aprobación del proyecto de sustitución, siguiendo también los 5 pasos anteriores a ingresos y egresos, efectos a impuestos. Se debe incluir con signo positivo el mayor ingreso por la venta de vehículos actual en el momento cero y en el menor ingreso. Presupuestado al final del 5º año, por dejar de venderse el activo ese año, se agrega con signo positivo el ahorro de reducción de los costos de funcionamiento que permite trabajar con vehículos de nuevo. B. Gastos no desembolsables. Incluye la valoración esperada de la depreciación y valor del libro. Respecto a la depreciación, el nuevo vehículo permitirá a la empresa incrementar este gasto en $20 cada uno de los primeros años, en $240 del tercero y quinto. El valor libro va con signo negativo. En el momento cero, si hubiese sido distinto a 0 con signo positivo, el momento 5 en este debe ser así, como igual como se anotó lo que se deja de repercibir por la venta de vehículos. Se debe incorporar el efecto tributario que se deja por ahorrar por no rebajar el valor libro de las utilidades contables presupuestadas para la empresa. C. Cálculo del impuesto se produce de igual manera que los casos anteriores. D. Ajuste por los gastos no desembolsables. Se reservará los gastos no desembolsables por no constituir
movimientos de caja, nótese que si el vehículo actual se hubiese reemplazado por otro más pequeño, de menor valor, la depreciación anual podría haber disminuido. Si así fuese, habría que considerar un ahorro de depreciación con signo positivo antes de impuesto, y por lo tanto tendría signo negativo por la etapa de ajuste de gastos no desembolsables. El valor del libro también se anula cambiando un signo después del impuesto. En este caso va con signo positivo en el momento 0 y signo negativo en el momento 5 hubieses tenido un valor distinto a 0. Ingresos y egresos no afectos a impuestos. Incluye la inversión inicial que determina la opción de hacer reemplazo y su valor remanente final del periodo de evaluación. Resultados del flujo incremental se muestran en la tabla 7.4. Tabla 7.4, la caja incremental. Incremental, venta de activo, ahorro, costo, cambio de depreciación, valor libro, utilidad de impuesto, utilidad neta, depreciación, valor del libro, inversión, valor desecho, flujo. ¿Cómo se puede observar en las tablas 7.5? La diferencia entre los flujos y caja de situación base, la situación de proyecto coincide con el flujo de caja de análisis incremental. Como se verá más adelante, la rentabilidad de la inversión incremental corresponde a la diferencia de la rentabilidad de opciones analizadas. Tabla 7.5. Comparación de flujos y con y sin proyectos versus flujos incremental. Con proyectos, sin proyectos, diferencia.